Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, con el repaso de los autores de la EBAU. Ya parece que más o menos me ha vuelto la voz y entonces voy a aprovechar para hacerles el vídeo de Marx. No sé si me dará suficiente la voz hoy para grabar a Marx y a Nietzsche, si no, os prometo que el lunes está Nietzsche subido también, ¿vale? Bueno, vamos con Marx. Con Marx inauguramos la época contemporánea y es el autor fundamental para hacer el problema de la política en esta época. También se podría hacer bien la pregunta sobre el ser humano, pero sobre todo, efectivamente, con Marx, a pesar de que él tiene, lógicamente, una visión de la realidad, del conocimiento del ser humano, etc., su objetivo fundamental y su preocupación es, obviamente, política. Entonces, es el autor que yo recomiendo hacer para desarrollar esta pregunta. Y hay que hacer una buena síntesis, así que eso ya lo dejo en vuestras manos. Bueno, voy a ver si lo cuento en 20 minutos. Cuando hablaba de Marx empezaba siempre por las dos grandes influencias de Marx, que son por un lado Hegel y por el otro lado Feuerbach. Hay dos ideas con las que nos tenemos que quedar de estos dos autores. Por un lado, en Hegel la idea de la dialéctica. La dialéctica lo que decía era que la realidad es un proceso y que ese proceso sigue una lógica. Y esa lógica es que hay un elemento positivo que se llama tesis, la antítesis, es decir, su contrario, y de la lucha siempre de esos contrarios tenemos la síntesis, es decir, tenemos una nueva realidad. Si esto entiendo que es difícil, hay un vídeo que hice de Hegel, ¿vale? Entonces no me puedo enrollar en este, pero en el otro lo explico bastante despacio. Vale, pues eso lo va a aplicar Marx a la idea de la lucha de clases. La lucha de clases, que es lo que desarrolla la historia, al final es un movimiento de oposición entre dos contrarios, ¿vale? Que generan un nuevo modo de producción, que a la vez genera una lucha de contrarios, que genera un nuevo modo de producción. Por tanto, este concepto de la dialéctica de Hegel lo aplica Marx a la lucha de clases. Vale, Feuerbach es una de las influencias más importantes de Marx porque es sobre todo con el concepto de la alienación, que va a ser uno de los conceptos filosóficos fundamentales del marxismo. La alienación, he puesto aquí de alien, ¿vale? Es que luego me ponéis alineación y no, es alienación. Acordaos del alien de la película y lo completáis. La alienación lo que dice es que nosotros los seres humanos somos capaces de generar unas ideas a las que luego acabamos sometiéndonos. Como una contradicción en los términos, porque uno crea algo y se somete a ello, pero es lo que pasa en el caso de Feuerbach, dice él, con la idea de Dios, con la religión, y luego Marx esto también lo va a aplicar a la economía y al Estado, ¿no? Como nosotros creamos las instituciones, pero luego al final nos terminan controlando. Nosotros creamos el trabajo, pero al final generamos algo a lo que nos acabamos sometiendo, ¿vale? Esta es un poco la idea. Bueno, pues ¿por dónde empezar en Marx? Quizá por el concepto del materialismo histórico. ¿Qué es eso? Bueno, el materialismo histórico sería la corriente a la que se suele adscribir el marxismo. Lo que dice Marx es que el ser humano no viene ya con una conciencia determinada, ni viene hecho. Esto le viene mucho de Darwin. Es un ser que se adapta al medio, ¿vale? Diría Darwin, pues más o menos es lo que va a decir Marx. Los seres humanos somos seres trabajadores, hemos necesitado siempre de transformar el medio para vivir y de ahí han nacido unas maneras de relacionarnos. Por eso, lo que dice el materialismo histórico es que son las condiciones materiales de vida, es decir, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos entre sí, con los instrumentos, quién los tiene, quién no, lo que generan nuestras relaciones sociales y, por tanto, lo que va generando la historia del ser humano. Para Marx, por ejemplo, el término que nosotros usamos prehistoria, eso no tendría sentido. El ser humano tiene historia siempre, la escritura es un elemento más, pero realmente siempre ha habido intercambio, siempre ha habido cooperación y por tanto siempre ha habido historia. Vale,
Bueno, pues lo que entonces dice Marx es que las condiciones materiales son lo que va a determinar nuestra conciencia, cómo pensamos, y no al contrario. Esto es muy importante, porque es verdad que la tendencia en la historia de la filosofía había sido pensar que la conciencia del ser humano es algo superior a la del resto de los animales y que ya viene con unas características determinadas. Y lo que dice Marx es que la conciencia es un producto de las condiciones materiales. Esas condiciones materiales Marx las llama la infraestructura. Esto es un término muy importante de la filosofía marxista. La infraestructura es la economía. Son las relaciones que se generan a través del trabajo. Y eso, la infraestructura se divide como en dos. Por un lado están las fuerzas productivas, que son los trabajadores, es el medio activo en el trabajo, las personas que lo hacen, y los medios de producción. Los medios de producción refiere a todos los emplazamientos, maquinarias, materias primas, todo, herramientas, todo lo que es necesario para poner en funcionamiento el trabajo, ¿vale? Este es el elemento, digamos, pasivo, esos son los elementos materiales que necesitamos, ¿vale? La infraestructura es la que determina la superestructura. La superestructura es la ideología. La ideología es algo muy amplio, es un sistema de creencias. Y un sistema de creencias hace referencia a creencias morales, políticas, religiosas, estéticas, y también a toda la manera de entender al propio ser humano, es decir, una visión antropológica. Entonces, para Marx, y esto es muy importante, si entendéis esto, yo creo que entendéis casi todo, la economía es la que determina la ideología. Por tanto, si uno quiere cambiar el mundo, que es lo que pretendía Marx, con mayor o menor fortuna, pero es lo que pretendía, si lo que determina el mundo es la economía, lo que hay que cambiar de ese mundo es la manera, el sistema económico, ¿no? La manera de relacionarnos en el trabajo. Vale, ¿por qué he puesto en rojo los medios de producción? Mirad, porque los medios de producción, junto con la división del trabajo, son los dos elementos que para Marx generan los modos de producción y la lucha de clases. Vale, el problema que viene con los medios de producción, que repito, son todas los medios materiales necesarios para poner en marcha el trabajo, es que siempre están en manos de unos pocos. Esos pocos, que son los que controlan los medios de producción, son los que también controlan la manera en que se gestionan los medios de producción y la manera en que se gestionan las personas que trabajan para ellos, ¿no? En nuestro sistema serían los capitalistas. Vale, la división del trabajo es uno de esos conceptos también muy importantes en la filosofía marxista. Él piensa que la división del trabajo no es mala por sí misma, pero sí cuando nosotros pensamos que hay trabajos que son mejores que otros. Eso genera que unas personas estén mejor valoradas que otras y por tanto que a unos les demos más que a otros, ¿vale? Bueno, pues lo que pasa cuando los medios de producción están en manos de unos pocos y cuando hay una división del trabajo basada en la idea de que unos trabajos están mejor valorados que otros, se generan los modos de producción en la historia. Son como las fases, ¿no? Las fases de la historia que Marx mide según las maneras en que hemos tenido de relacionarnos en el trabajo. Hay 4 modos de producción. El tribal, que es un modo de producción muy antiguo, como todavía las sociedades no eran tribus, no estaban asentadas, eran nómadas, no había una división de clases y todo se compartía. Es un tipo de comunismo primitivo. El sistema antiguo, que está basado en la división entre los amos y los esclavos son una propiedad, de hecho, de los amos. Y luego está el sistema feudal, en el que están los siervos y por otro lado están los feudalistas o los señores feudales. Parece, con respecto al anterior, que es un sistema un poco más desarrollado, y del feudalismo nace después el capitalismo. El capitalismo se oponen los trabajadores, que son los proletarios, el proletariado, y los burgueses o capitalistas. Pueden aparecer de las dos maneras. Bueno, ¿cómo se pasa de un medio de producción a otro?
Bueno, pues como os he dicho antes, por la moda de la dialéctica. Es decir, de este sistema antiguo, los amos serían como uno de los elementos, la antítesis serían los esclavos, ¿no? Entonces, de ese conflicto, al final se abole la esclavitud, pero nace un nuevo sistema en el que de todas maneras sigue habiendo como dos elementos fundamentales, los siervos y los feudalistas, que también son dos elementos, dos clases en oposición, que se acaba, ¿vale? O que ese plano de producción se acaba y da otro cuando los burgueses empiezan o sea, cuando nace la burguesía, ¿no? Vale, y ahora lo que dice Marx es que la burguesía es la clase que en principio iba a ser la salvadora, pero al final no, es la clase opresora. Vale, entonces vamos a detenernos en el capitalismo. ¿Cómo funciona el capitalismo? Bueno, pues por un lado, o sea, lo fundamental es que el capitalismo funciona en base a el objetivo de la acumulación del dinero o del capital, ¿vale? Es un sistema, por tanto, basado en la competitividad, porque vale más el que más tiene. Vale, ¿cómo se genera esa acumulación? Por la plusvalía. La plusvalía, la mercancía, o sea, la mercancía es cualquier producto que nosotros generamos, ¿no? Cambia su valor de uso por su valor de cambio. Eso es muy importante, porque eso genera un beneficio. Por ejemplo, una mascarilla hasta hace poco no valía muy poquito. En el momento en el que con la pandemia nos quedamos sin ellas, pues de repente la gente pedía mucho por las mascarillas. Bueno, pues eso quiere decir que esa mercancía ya no sirve para cubrir una necesidad, sino que sirve como moneda de cambio. Es decir, saca alguien un beneficio por ello. Vale, ese beneficio va para los capitalistas. Otro de los elementos fundamentales en el sistema capitalista es el uso de las máquinas. Las máquinas hacen mejor el trabajo que nosotros porque lo hacen más rápido, más eficiente y no comen, y además no hay que pagarlas, ¿vale? Esto va a generar que los trabajadores tengan que tener unas condiciones de trabajo muy malas para poder equipararse a algo así, ¿no? Un sistema de producción en el que hay que producir tanto, tan rápido y haciéndolo para que haya una competitividad que permita la máxima acumulación de capital. Bueno, sigo ahora con Marx, ¿vale? Bueno, sigo con Marx. Estábamos viendo cómo funcionaba el sistema capitalista y os decía que la máxima aspiración del sistema capitalista es la acumulación del beneficio, la acumulación del capital. Y eso es lo que hace que las empresas quieran ser cada vez más competitivas. Bueno, pues lo que dice Marx es que la propia lógica del sistema capitalista va a generar es la que genera la alienación del ser humano. Vale. Le veíamos que la alienación era era un proceso por el cual nosotros creamos una idea, o en este caso creamos un sistema de trabajo y al final nos acabamos sometiendo a él. Es un texto muy contradictorio porque, claro, tú generas algo y piensas que tienes el control sobre ello, pero no. Y esto pasa, esto se ve muy bien cuando uno intenta oponerse al sistema. El sistema te termina engullendo prácticamente, ¿no? Y esto es lo que diría Marx que ha sucedido. O sea, el trabajo y el sistema capitalista es algo que hemos generado nosotros. Pero al final es algo que cobra autonomía. Y nosotros nos vemos como incapaces o anulados ante ese sistema. Esta es la alienación, ¿vale? Es un proceso por el cual el ser humano se anula. Es una cosa, es una mercancía más. Y eso es muy importante porque lo que dice Marx es que en los distintos modos de producción de la historia el ser humano tiene como la creencia un poco inocente de que ha ido ganando libertad. Pero lo que dice Marx es que en realidad esa libertad es algo bastante ficticio. Ficticio porque lo que sucede es que en realidad el sistema cada vez te oprime más. Y además te impone una ideología y además te impone cómo tienes que vivir, etc. Y al final tú crees que eliges todo eso libremente, pero en realidad todo eso está elegido por ti. Y oponerte al sistema a título individual es prácticamente imposible. Vale, esa alienación de la que os estoy hablando es una alienación económica, porque viene de la lógica del trabajo. Bueno, pues esa alienación económica es la que produce la alienación política y también la alienación religiosa.
También nosotros hemos generado el Estado, las instituciones, que lo que diría Marx es que también están fuera de nuestro control. No están ahí para ayudar a los oprimidos, sino que realmente para perpetuar sistemas de privilegio, ¿no? Y la religiosa también es muy importante para Marx porque él pensaba que la religión era una forma de ideología que una vez creada, pues igual sirve como para esclavizar al ser humano. Es una llamada al servilismo, a la mansedumbre y a la falta de rebelión a las condiciones materiales, porque parece que siempre hay un más allá que será mejor. Bueno, en este sentido es en el que decía más que la religión es como el opio del pueblo. Vale, ¿cómo se pasa al comunismo entonces? Porque este sistema está claro cuáles son los errores y dónde está el fallo. Bueno, pues precisamente por cómo funciona este sistema. O sea, lo que él piensa es que en los mecanismos que tiene el sistema capitalista lo hacían fácilmente destructible. Luego ya hemos visto que va a ser que no es tan fácil. ¿Por qué? Porque él piensa que la lucha de clases entre proletariado y burguesía es diferente a las que ha habido en otros modos de producción, porque hay una clase que está en unas condiciones de miseria brutal, hay una desigualdad muchísimo mayor que en otros momentos de la historia, y entonces el sistema capitalista lo que ha generado es una clase oprimida en unas condiciones miserables, pero que es mucho mayor que los capitalistas, es decir, que por un capitalista hay 1 millón de trabajadores, entonces cada vez hay más capital, pero está acumulado en menos manos, y eso lo que hace es que la lógica del conflicto haga que los vencedores sean los trabajadores, ¿no? Además, lo que hace el sistema capitalista es generar crisis económicas, es decir, como las mercancías no tienen el trabajo no sirve para cubrir necesidades, al final, en cuanto algún elemento y alguna condición material cambia, se genera una crisis económica. Y eso hace que la gente cada vez sea más pobre, ¿vale? Lo que pensaba Marx es que habría finalmente una crisis económica a nivel mundial y va a ser tan grande que sumiría en barbarie lo que nosotros hemos conocido por civilización. Vale, en ese momento lo que habría es una transformación del propio sistema, es decir, el propio sistema se anularía a sí mismo y daría un nuevo sistema que es el comunismo, que es un sistema sin clases. Y este es el fin de la historia. Uy, qué bonito esto. Bueno, es muy conflictivo esta idea también. Es que pensaba más en una utopía, ¿no? O sea, en un momento en el que el sistema capitalista se destruye y como la historia solo la genera la oposición de clases, pues el comunismo es el fin de la historia, o sea, es el sistema que ya se iba a quedar operando. Vale, ¿cómo se pasa? Bueno, pues como hemos estado viendo, primero por la unión de los trabajadores. El manifiesto comunista tenía precisamente esa pretensión, ¿no? O sea, unir, dar conciencia a los trabajadores de que tienen poder, de que unidos tienen un poder, individualmente no pueden, ¿no? Vale, los trabajadores se unen para socializar los medios de producción, es decir, para quitar los medios de producción de manos de los capitalistas. Bueno, este paso es el fundamental para el comunismo. El trabajo no lo pueden decidir los capitalistas, no, porque eso genera la lógica del sistema capitalista, es decir, que unos tienen mucho, que otros no tienen nada, genera desigualdad. Entonces, los medios de producción tienen que ser de todos, tienen que ser públicos, y de ahí nosotros decidir cómo generamos de nuevo unas relaciones de producción totalmente diferentes. Vale, ahora esto no se puede hacer, dice Marx, de una forma sencilla, y esto es otro de los problemas graves que tiene el comunismo, que normalmente la socialización de los medios de producción viene aparejada un poco de una forma violenta, es decir, por la dictadura del proletariado. Marx pensaba, claro, que quitarles los medios de producción a gente tan poderosa no se podía hacer de una forma pacífica, aunque nos gustaría, pero es que no se va a poder hacer así. Entonces la dictadura del proletariado es un momento, una necesidad, un instrumento para asentar un Estado que él piensa que es mucho más justo, ¿no? Porque es un sistema en el que no se permitiría la acumulación, sería un sistema equitativo, y los productos, las mercancías, eso que es el trabajo, volvería a tener su valor de uso.
y ya no sería un valor de cambio, es decir, el trabajo volvería a estar en nuestras manos, es decir, a cubrir necesidades, ¿vale? Bueno, pues esto es lo más importante de Marx. Volveré luego con Nietzsche, ¿vale? Espero que haya quedado claro.